o se han interesado por saber qué es lo que necesita ese niño de Apurímac, qué es lo que necesita ese adolescente de Iquitos. En Tumbes también, Eduardo, hay otra realidad de la juventud, ¿no es cierto? Claro que sí, pero creo que el Código del Niño y del Adolescente permite también solamente cubrir a todos. Para esto hemos traído a un invitado para que nos hable sobre estas nuevas propuestas que están teniendo ya el contacto directo con los candidatos a la política, al sillón presidencial, me imagino que sí. Así que vamos a conocer un poco más de esos detalles. Así es, estamos con Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, el representante del colectivo interinstitucional por los derechos de la niñez. Y es justamente también pues que si ustedes han hecho un estudio a nivel nacional de qué es lo que se están pidiendo tanto los adultos y los niños para ellos, ¿no? Efectivamente, hemos hecho una consulta nacional, hemos recogido 731.044 votos, ¿no?, de todas las regiones del país, donde los ciudadanos y ciudadanas han priorizado lo que en su región aparece como temas más importantes en relación a la situación de la infancia. A ver, yo quiero también inclusive, señor oyentes y televidentes, que ustedes puedan llamar para que también nos hagan conocer esa realidad, qué es lo que necesita el niño o la niña. ¿Sabemos realmente lo que hace falta? Al 212-5353-0824-802. La realidad de Lima a veces es distinta a la gente que está en Huancayo, que está en Cajamarca, pero debe haber tal vez algunos temas que es la preocupación latente. Por ejemplo, ¿cuáles son esas primeras necesidades que han resaltado dentro del estudio que han hecho? Quizás una de las primeras cosas a propósito del tema de Lima es la preocupación que hay por los problemas que tienen que ver con la protección de la niñez frente a la situación de violencia. Y creo que eso expresa un poco el clima que vive esta ciudad. También otras regiones, Huancavelica, por ejemplo, que puede parecer muy distinta, también tiene una preocupación por el problema de violencia contra la niñez, ¿no? Y ahí estamos hablando de tres cosas: lo que es, digamos, la violencia directa, lo que es que normalmente ocurre en la casa o en la escuela, lo que es la violencia vinculada a la explotación. El trabajo. Explotación en el trabajo, sí, eso es. Realmente en muchos casos son más bien delitos, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de trata y este tipo de casos, estamos hablando de... Justo en esa misma línea, quería hablar sobre el tema de trata, porque se conoce que trata de personas, principalmente menores de edad, se da mucho en la zona selva. No sé si tú tienes conocimiento de esto. Sí, fíjate, lo más emblemático que tenemos en este momento es el caso de Madre de Dios, pero es un problema que se presenta de manera importante en Loreto y en Ucayali. Pero las víctimas de trata son llevadas desde otras regiones. Por ejemplo, hay justamente una población infantil, básicamente niñas de las zonas de Huancavelica, Ayacucho, del mismo Cusco, ¿no?, que son llevadas hacia Madre de Dios, por ejemplo. También hay un tema de trata hacia Lima, básicamente para explotación económica más que para explotación sexual, ¿no? ¿Ustedes tienen más o menos cifras de cuántos niños tal vez son explotados? Aunque también hay un tema ahí latente con qué cosa diferenciar entre la explotación y el trabajo, porque hay niños que desde muy temprano ayudan también en el hogar, ayudan en la tienda, y se puede decir no al trabajo de la niñez, ¿no? A ver, un tema que tú señalas y que creo que es muy importante son los modelos de socialización. Y efectivamente, sobre todo en la familia rural, la participación del niño o la niña en actividades económicas de la familia es muy generalizado. En las zonas urbanas también hay un apoyo a actividades en la bodeguita, por ejemplo, en el barrio, claro, ¿no es cierto? Pero la incorporación al mercado de trabajo en la legislación peruana está prohibida para menores de 15 años. Sea cual sea. Sea cual sea. Exacto. Pero ahí tenemos sí un problema con la legislación, ¿no? Porque corresponde a un modelo básicamente urbano, ¿no? Y en zonas rurales, digamos, la familia es una unidad no solamente social, sino también económica. Entonces la participación en esas actividades forma parte del proceso de socialización. Es como si al niño urbano tú le enseñas a barrer su cuarto, a hacer su cama, claro, ¿no? Ese es el y es un trabajo en casa, ¿no? Claro, que inclusive lo forma. Y que es un trabajo que en el caso de las mujeres, por ejemplo, no es un trabajo reconocido y valorado por la sociedad. No remunerado. Muy bien. No y se ha propuesto también el tema de
reciban sueldo las amas de casa. A ver, vamos con las llamadas al 212-5353 y al 0800-24-802. ¿Qué necesitan nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes mejorar? Hablamos del tema, hemos ahorita hablado del tema de trabajo, de trata, pero también hay un tema de salud. Muy importante. Es un tema que aparece también en las encuestas. Aparece de dos formas. Se ha presentado como problemas de nutrición, donde tenemos el tema de la desnutrición y la anemia. Y en el tema de salud, ahí yo te diría, tenemos un problema de mortalidad. Mortalidad infantil, que es importante en el país, no es un problema resuelto. Está el problema de protección, o sea, en salud, que quiere decir que los niños, niñas tengan acceso a un seguro de salud y que puedan acceder a los servicios, ¿no? Y eso es básico, porque lamentablemente vemos un gran problema de desnutrición, e inclusive ahora con ciertos modelos de seguidores. En mi etapa adolescente puedo hacer inclusive cuadros hasta de bulimia, de anorexia, por creer que cierto cuerpo debo tenerlo yo, ¿no? Al tocar el tema de adolescencia aparece otro tema de salud que es muy muy delicado en el país, que es el tema del embarazo adolescente. Claro, embarazo infantil. Dios. Bueno, tenemos alto índice. Muy significativo. Fíjense, para que tengan un dato, no es encuesta, es un dato concreto. En el sistema de salud, por lo menos han atendido a 2.000, 2.500 niñas menores de 15 años. Wow. Entonces, estamos hablando de una situación sumamente delicada, ¿no? Así es. Por lo menos se les ha atendido, pero obviamente el problema donde estamos fallando es en la prevención. Claro. No hablamos de... No bueno, se está hablando de sexo en casa, no se está hablando abiertamente con los chicos. tenemos Y el ese miedo. es un tema bien complicado. Eso es terrible. Y debemos cambiarlo. Bueno, ya tenemos las llamadas. Presidentes, candidatos, escuchen, por favor, que es justamente el momento que ustedes deben tomar nota para que tengan en cuenta y ejecuten. Vamos con la llamada. Aló, buen día. Por favor, Aló, Silvita, buenos días. Buenos días, opinión importa. Te saluda Walter Hidalgo, tu admirador del Twitter. ¿Cómo estás? Gracias, Walter. Primera vez que entra mi llamada. Adelante, te escuchamos. Mira, Silvita, yo lo que considero que falta acá en el país, tengo 45 años y desde que tengo uso de razón, Silvita, siempre escucho el tema de la desnutrición, las personas que tienen de 5 hijos para arriba. ¿Sabes lo que falta honestamente, Silvita? Cuéntame. Es estar más informados. ¿Y cómo estamos más informados hoy en día? Ya estamos comunicándonos todos a través del internet. ¿Tú por qué crees que la votación que hiciste ganó Barnechea? Porque la gente está más informada. ¿Tú crees? Son las personas que tienen acceso a tener información, a tener ¿Tú, acceso por a poder hacer ejemplo, una has llamada. escuchado de Barnechea alguna propuesta que va con el tema de la niñez y la adolescente? Sí, en el tema de que, por ejemplo, si él dice que el Estado va a gobernar para los peruanos, ya no los peruanos van a tener que buscárselas, ¿no? Y en ese sentido ha hecho un muy buen plan para el tema de la niñez, ¿no? De las personas que están desamparadas y todo eso. Ok, gracias, tu opinión no importa. Vamos con la siguiente llamada. Aló, buen día. Buenos días, señorita Silvia. ¿Qué tal? Le estoy llamando desde la ciudad de Pucallpa. Adelante, tu opinión no cuéntame, importa. cuéntame. Que nos llame. Referente a los niños, hay dos cosas que me preocupan realmente como padre de familia. Una de ellas es que en las instituciones educativas, nuestros niños de primaria, primer grado, segundo grado, etcétera, para adelante, tienen que hacer colas muy largas en las puertas, exponiéndose al clima, al sol, etcétera, etcétera, y otros peligros, hasta que el turno de la mañana, por ejemplo, salga. Eso debemos regular. Yo no sé por qué el Ministerio de Educación permite ese tipo de atropellos, de maltratos a nuestros niños. Otra cosa, los niños y niñas de primero, segundo, tercer grado llevan a casa excesivas tareas. Dios mío, esto es terrible, porque esos niños en casa ya no pueden ni siquiera comer bien, están estresados, tensionados, porque van a hacer la tarea, y a veces los niños no terminan con su labor académica y no quieren ir a la escuela. Gracias por llamarnos, gracias por llamarnos. Importante, a ver, acá nuestro periodista también vamos un poco a analizar lo que están dando nuestros oyentes, pero nos vamos a un corte de inmediato. Pero acá opina, ¿qué deben proponer los candidatos? ¿Y has escuchado la propuesta de tu candidato o candidata? Dalo a conocer. Claro, los niños y los adolescentes todavía no votan, pero es importante porque más adelante ellos tienen que tomar una decisión. Ellos más adelante van a ser como tú, van a tener ese poder y debemos prepararnos. Vamos a un corte. Conozcamos las propuestas de nuestros candidatos también en este tema. Pausa y regresamos con más aquí en el informativo.
Mañana 18. Eso aquí en Capital. Recuerda que puedes participar con nosotros llamándonos al 212-5353 al 0824-802. Estamos enfocados en esta parte del informativo Capital, hablando sobre propuestas para los niños, ¿no? Justamente nuestro invitado es que nos está graficando un poco con la encuesta que han realizado y que Federico nos detalla además sobre la realidad de la situación en otras partes del Perú. El trata de personas, que hemos estado comentando, un poco sobre también el embarazo en adolescentes. Y había muchas preguntas también de los seguidores, de los oyentes de Capital, que nos hablan más sobre las propuestas que estaban haciendo, inclusive en el año escolar que se viene, tanto en la selva, para que no esperen tanto en las formaciones. Fíjate, nuestro oyente de Pucallpa planteaba efectivamente un problema. Necesitamos que los niños tengan más horas de estudio, pero un problema que tenemos en el país es que tenemos muchas escuelas que comparten turno, sí, pues. Y se presentan las situaciones que nuestro oyente nos decía, que los chicos tienen que esperar en la puerta del colegio hasta que salga para el siguiente turno y en muy malas condiciones. Entonces, aquí tenemos un desafío. Y los datos que acaban de presentar ayer a propósito del tema de logros educativos, lo que nos muestran es que en general en las regiones de selva es donde tenemos los más bajos logros educativos del país. No en Pucallpa, pero en el caso de Loreto, ahora estamos viendo que es probable que las clases no solamente no puedan empezar ahora el 14 de marzo, sino que se posterguen, ¿no?, hasta casi junio. Sería todo inclusive de qué tipo de educación van a recibir en un periodo tan corto, porque también amontonarles, aumentarles las horas de estudio no contribuye. Ahora, estoy acá, me estaba señalando en el estudio que no solamente un estudio de haberle preguntado al adulto, sino también a los niños o a los adolescentes, ¿no? Es anónimo, no podemos graficar la edad, pero también, ¿qué nos han dicho ellos? ¿Qué les han comentado ellos? Fíjate, una cosa muy interesante es que las organizaciones de niñas, niños y adolescentes que han participado en la encuesta, una primera cosa que llamaban la atención es que los adultos tenemos poca valoración de un derecho muy importante de los niños, que es tomar su opinión en cuenta. Y para una radio como Capital, ¿no es cierto? Por supuesto, su opinión importa. Voz, exacto, su voz es muy importante. Y invito a los niños y adolescentes a llamarme en este momento y me digan, ¿sabes qué, señorita? Yo necesito esto. Yo quiero que el candidato que vote mi mamá y mi papá vote porque me va a dar esto, me va a dar lo otro. Su opinión acá importa y es importante. Es muy, muy importante. Y además la participación en los colegios cuando se eligen a los alcaldes escolares. He conocido una historia muy, muy buena de Ruth Acevedo, que fue también alcaldesa escolar hace casi ya un tiempito atrás. Entonces, pero ahora es analista política y habla mucho sobre la forma de que le enseñó y le ayudó en el colegio a hacer política. Mira, esa formación es grandiosa. Te lo juro. Es sumamente importante. ¿Sabes qué? Afirma personalidad, exacto, da seguridad, las delgadísima, relaciones humanas, con su cordón grueso en el colegio, hablándole de los derechos a sus compañeros, y ahora desde Estados Unidos ha venido, después de haber estudiado ciencias políticas, al Perú a ejercer el derecho político. ¿Qué nos opina el público? Aló, buen día, Capital contesta. Aló, Silvia. ¿Qué tal? Sí, tú. Sí, hola, Carlos de nuevo de Los Olivos. Adelante, Carlos. Hola, Carlos. Sí, caballero, buenos días. ¿Qué tal? A ver, quisiera opinar sobre la calidad de vida de los niños, sobre todo muy aparte y muy al margen de la salud y la nutrición que se le pueda dar, preocuparnos por la salud mental de ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, yo he visto que muchos padres gritan a sus niños, los agreden psicológicamente y después le dicen, no, te quiero, hijito, ¿no? Eso conlleva a que los niños sean no manipulados, ellos van a pensar de que todo es gritar, ¿no? Pero también cuestión de los adolescentes, que vuelvan los campeonatos interescolares y que habían mucho más antes, porque eso los profundiza, todas sus energías, los profundiza a llevar su participación competitiva con todos los colegios. Historia, ¿no? Gracias, interesante propuesta. El tema físico, también tanto tiempo en la computadora nos hace sedentarios. Vamos con otra llamada. A ver, aló, buen día. Buenos días, José. José, ¿tu opinión importa?
Sí, es una consulta más que todo, ¿no? Para los niños. Ahora, por ejemplo, en los canales de televisión, en Canal 2 y en Canal 4 se ve, por ejemplo, a hombres bailando con tacos, ¿no? Con unos tacos así delgaditos. Entonces, eso yo creo que es un tema distractor, ¿no? Porque la educación, fíjese, yo tengo a mi hijo y no lo dejo ver eso, pero tengo que cambiar a la fuerza porque ahí se existen los hombres que están bailando con minifalda. ¿Qué es eso, no? El Canal 2, Canal 4... Okay. Todos los canales siempre sacan a Verónica Mendoza... Pero para eso estamos nosotros, para decirles, pues, que la televisión no es para que te eduques, sino para entretener. Y bueno, yo salvo el programa que lo veo como un tema de diversión. Ya hay gente que tiene cierto prejuicio que pensando que porque bebé hace... Y va a llegar al tema en que le va a prohibir al chico y el chico va a querer hacerlo cuando él no esté y va a ser peor. Sí. Mejor conversa. Pero... mira, lo que estás viendo en la tele... Eso no se debe seguir porque ellos están imitando, están actuando, están parodiando, lo que quieras. Pero no a prohibir y apagarle la tele porque va a ser peor. Aló, buen día, Capital contesta. Hola. ¿Qué tal? ¿Su opinión importa? Buenos días. Buenos días. Quería dar mi opinión sobre, más que todo, en la educación, en casa y en los colegios nacionales, porque en un particular quienes pueden invertir, sabemos que sus hijos están estudiando bien, pero en los nacionales, a mi hija le he cambiado de un colegio nacional a un particular y ahorita está sufriendo las consecuencias. En nacionales, eso que dejan un montón de tareas es pura mentira. En los nacionales, nadie les interesa si los chicos toman desayuno y la calidad de leche que les brindan en la mañana esa leche es horrible, no la tomaría ni siquiera un niño que se muere de hambre. Y mucha más que todo hay que invertir en la educación de los niños, porque sin ellos no hay futuro en este país. Ok, gracias, tu opinión importa. A ver, señor Federico, ¿qué tiene que decir con respecto a estas llamadas? Empiezo por el tema de salud mental, que me parece que es muy importante, porque el núcleo del problema está en el hogar. El 37% de las niñas y niños son víctimas de violencia en el hogar. El 60% de los episodios de violencia familiar ocurren cuando los niños son muy pequeños, o sea, poco más o menos desde la barriga se está viviendo ese clima de violencia y eso obviamente se traduce en personalidades o muy tímidas o muy agresivas y eso lo vemos después reflejado en otros espacios. Segundo punto, educación clave, por supuesto, pero la educación es el segundo piso en la vida de una persona. Tu primer piso es el afecto en la casa y la buena nutrición. Entonces, si un niño o una niña nace en un clima armónico, de paz, bien estimulado, bien nutrido, ¿no? Sin anemia, sin desnutrición crónica, lo que viene después corre casi solo. Eso es cierto, pero aquí nosotros no lo hacemos lo contrario. Y vemos a diario violencia y más violencia hasta en la casa. Pero hoy día somos más conscientes que antes y el primer paso para el cambio es ese. Eso de letra con sangre entra, ya no va, ¿no es cierto? No, por Dios. Con amor entra mejor. Los chicos, y además hay que negociar con los chicos, saber cómo darle, en qué momento no darle y decirle esto te voy a dar, pero... hace esto para que pueda justificar lo que hace. Un oyente graficó algo que es una realidad y tal vez no lo hacemos adrede, lo hacemos inconscientemente. Cuando le gritamos, no lo hagas o no lo sabes hacer, esas palabritas, no lo sabes hacer, eres inútil, lo estás minimizando y no vas a sentirse capaz más adelante de enfrentar otras cosas. Ustedes han tocado el tema clave. Justamente uno lo que tiene que hacer es ayudarlo a reflexionar, a aprender y a empoderarse y a crecer en ese sentido, ¿no? A ver, vamos con la siguiente llamada, el 212-5353 y el 0824-802. ¿Qué necesitan nuestros niños? ¿Qué necesitan nuestros adolescentes? Candidatos, escuchen Capital, sintonicen en estos minutos porque es necesario que tengan y escuchen al pueblo. Esto es justo un estudio que se ha realizado de hablar con adultos y con niños. Y estas son mis necesidades, te piden. Entonces es lo que debes tú plantear en tus propuestas. Aló, buen día, Capital contesta. Buen día, ¿qué tal? Habla William Tafur. Bienvenido a Capital, te escuchamos. ¿Qué tal? Mire, yo voy a ser rápido y breve. Yo he sido muy pobre de niño y lo único que no me ha faltado es amor, solamente amor. Y mis padres solamente se preocupaban por darnos, aunque sea de comedor, un menú, alimentarnos bien, desayunarnos bien, ¿no? Y sobre todo mucho amor. Y eso te digo porque yo he pasado por mucha pobreza, tengo 40 años, tengo 2 hijas, me he superado, ahora soy contratista y eso nos ha dado esa inteligencia que nos falta.
Muchas gracias. Gracias a ti, aplausos también por eso, porque Muy bonito testimonio. siempre ¿cierto? digo, cuando hemos tocado el tema a veces del embarazo, del mal, que hay gente que se dedica a no vivir, lamentablemente aparecen algunas llamadas que dicen, ay, porque los pobres, porque el cono, porque la familia disfuncional, cuando no es eso, realmente el factor de... ¿no? Fíjate, el tema de anemia, por ejemplo, uno lo asocia con pobreza, pero tenemos anemia, 20% de incidencia en anemia en el quintil más alto de ingresos. O sea, y ahí hay una cosa que a veces no valoramos, ¿no? El afecto también influye en el estado nutricional de una niña o un niño. Y eso está probado desde el siglo XIX. Interesante. Vamos con la llamada. Aló, buen día. Por favor, baja el volumen de la tele. Buenos días, baja el volumen de la tele, por favor, para que nos escuches bien. Rapidito. ¿Ahora sí? Sí, buenos días. Adelante, tu opinión importa. Sí, buenos días. Ok, mientras se pone en coordinación con la tele y el teléfono, vamos con otra llamada. Hola, Capital, buen día. Hola Eduardo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto? Jorge. Jorge, bienvenido. Antes escuché a una oyente que decía que los colegios particulares y los colegios nacionales. Yo soy resultado de un colegio nacional, yo soy exalumno de una gran unidad escolar. Ya. No, quizás pude tener una carrera, pero me esfuerzo por trabajar, por ser lo mejor y darle lo mejor a mis hijos que estudian en colegio estatal. Y estudiando en colegio estatal, mis dos hijos están dentro del tercio superior. No podemos venir a decir de que hay que se enseña mal. Así es. Acá el que quiere estudiar, estudia donde sea, sea donde sea. Yo también he tenido necesidades como el oyente anterior, también he vivido casi igual. Pero no hay que hacernos a menos, no somos menos que los de colegios particulares. Ese prejuicio es un prejuicio tonto, Eduardo. Así es. Francamente, en verdad. Un saludo para todos ustedes y para sus invitados. Muchas gracias. 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 Saludo para mi promoción del Colegio Mixto Sarumilla en Tumbes. Para allá, para todos. Bueno, señor Federico, se acaba el tiempo, pero realmente le agradecemos porque es una conclusión que usted puede decir como un pedido importante que deben tener en cuenta los candidatos de ahora. Yo creo que es hora de votar por la niñez. Permítanme hacer propaganda por ese voto. Si ¿no es por la niñez, hágala. Votar por todos. Hágala. Y creo que cada uno tiene que ver en la propuesta de sus candidatos cómo está el tema de niñez recogido y insistir, porque puede ser que no estuvo bien desarrollado al principio, pero podemos insistir en nuestros candidatos, ¿no? De que mejoren sus propuestas y que tengamos un buen acuerdo por la infancia en el Perú. Así es, pensemos que ellos son el futuro de mañana y que mañana ellos te van a dar tu voto, entonces necesitas hacer algo por ellos. A ver si vienes en otra oportunidad. Sí, vamos a invitarlo para seguir en este bloque. Porque nos ha dado un montón de información interesante que podemos inclusive desarrollarlo y es necesario que los candidatos deben escuchar este tipo de programas para que sepan lo que realmente necesitan. Y es más, para que tú, madre que nos está mirando, que nos estás escuchando, padre de familia, que estás en casa y tienes un chico que a veces tiene problemas o no quiere comer o no quiere hacer, no es la solución gritarlos o prohibirles, no lo es. No lo es. Habla, pregúntale el por qué, cómo, qué, por qué le gusta, qué no le gusta. Y vas a poder llegar con él a un buen entendimiento. Porque si tú le niegas, le cierras la puerta, va a ser peor. Va a ser peor. Y te lo dice un niño terremoto. Va a ser peor. Te creo. Yo soy un niño terremoto. Yo soy un niño terremoto, pues, pero tenía que hacerlo porque me prohibían todo y yo hacía de nuevo. O sea, eso trato de implementar ahora con pero debe haber un buen amor en la casa porque su madre es un ángel. Mi madre